Perspectivas trinitarias. 70. La devoción al corazón de Jesús es marcadamente cristológica, es una contemplación directa de Cristo que invita a la unión con Él. Esto es legítimo si tenemos en cuenta lo que pide la carta a los Hebreos: correr nuestra carrera con los ojos fijos en Jesús. Sin embargo, no podemos ignorar que, al mismo tiempo, Jesús se presenta como camino para ir al Padre. Yo soy el camino. Nadie va al Padre sino por mí. Él nos quiere llevar al Padre. Así se entiende por qué la predicación de la Iglesia, desde los comienzos, no nos detiene en Jesucristo, sino que nos conduce al Padre. Él es quien, en último término, como plenitud fontal, debe ser glorificado. 1. Detengámonos, por ejemplo, en la carta a los Efesios, donde se puede advertir con fuerza y claridad cómo nuestra adoración se orienta al Padre. Doblo mis rodillas delante del Padre. Hay un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, lo penetra todo y está en todos. Siempre y por cualquier motivo, den gracias a Dios, nuestro Padre. El Padre es aquel a quien nosotros estamos destinados. Por eso, decía San Juan Pablo II, que toda la vida cristiana es como una gran peregrinación hacia la casa del Padre. Es lo que experimentó San Ignacio de Antioquía de camino al martirio. Siento en mi interior la voz de un agua viva que me habla y me dice: ven al Padre. 72. Es ante todo el Padre de Jesucristo. Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria. Cuando el Hijo se hizo hombre, todos los deseos y aspiraciones de su corazón humano se orientaban hacia el Padre. Si vemos cómo Cristo se refería al Padre, podemos advertir esta fascinación de su corazón humano, esta perfecta y constante orientación al Padre. Su historia en esta tierra nuestra fue un caminar, sintiendo en su corazón humano un llamado incesante de ir al Padre. 73. Sabemos que la palabra aramea que él usaba para dirigirse al Padre era Abba, que significa papito. En su época algunos se molestaban por esa familiaridad. Es la expresión que usó Jesús para comunicarse con el Padre cuando aparecía la angustia de la muerte. Abba, Padre, todo te es posible, aleja de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Siempre se reconoció amado por el Padre. Ya me amabas antes de la creación del mundo. Y Jesús, en su corazón humano, se extasiaba escuchando que el Padre le decía: tú eres mi Hijo muy querido, en ti tengo puesta toda mi predilección. 74. El cuarto Evangelio dice que el Hijo eterno del Padre estuvo siempre en el seno del Padre. San Ireneo afirma que el Hijo de Dios existió siempre frente al Padre, y Orígenes sostiene que el Hijo persevera en la incesante contemplación del abismo paterno. Por eso, cuando el Hijo se hizo hombre, pasaba noches enteras comunicándose con el Padre amado, en la cima del monte. Él decía: debo ocuparme de los asuntos de mi Padre. Miremos sus alabanzas. Jesús se estremeció de gozo, movido por el Espíritu Santo, y dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Y sus últimas palabras llenas de confianza fueron: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. 75. Volvamos ahora los ojos al Espíritu Santo, que colma el corazón de Cristo y arde en él. Porque, como decía San Juan Pablo II, el corazón de Cristo es la obra maestra del Espíritu Santo. No es sólo cosa del pasado, pues en el corazón de Cristo es continua la acción del Espíritu Santo, a la que Jesús atribuyó la inspiración de su misión y cuyo envío había prometido durante la última cena. Es el Espíritu el que ayuda a captar la riqueza del signo del costado traspasado de Cristo, del que nació la Iglesia. En definitiva, sólo el Espíritu Santo puede abrir ante nosotros esta plenitud del hombre interior, que se encuentra en el corazón de Cristo. Sólo Él puede hacer que desde esta plenitud alcancen fuerza, gradualmente, también nuestros corazones humanos. 76. Si intentamos ahondar en el misterio de la acción del Espíritu, vemos que gime en nosotros y dice: Abba, y la prueba de que ustedes son hijos
es que Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama a Dios llamándolo Abba, es decir, Padre. Porque el mismo Espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. La acción del Espíritu Santo en el corazón humano de Cristo provoca sin cesar esa atracción hacia su Padre, y cuando nos une a los sentimientos de Cristo por la gracia, nos hace participar de la relación del Hijo con el Padre, es el espíritu de hijos adoptivos, que nos hace llamar a Dios Abba, es decir, Padre. 77. Entonces, nuestra relación con el corazón de Cristo se transforma bajo ese impulso del Espíritu que nos orienta hacia el Padre, fuente de la vida y último origen de la gracia. Cristo mismo no desea que nos detengamos solo en Él. El amor de Cristo es revelación de la misericordia del Padre. Su deseo es que, impulsados por el Espíritu que brota de su corazón, con Él y en Él vayamos al Padre. La gloria se dirige hacia el Padre por Cristo, con Cristo y en Cristo. San Juan Pablo II enseñaba que el corazón del Salvador invita a remontarse al amor del Padre, que es el manantial de todo amor auténtico. Eso mismo es lo que el Espíritu Santo, que llega a nosotros desde el corazón de Cristo, busca alimentar en nuestros corazones. De ahí que la liturgia, bajo la acción vivificadora del Espíritu, siempre se dirige al Padre desde el corazón resucitado de Cristo. Expresiones magisteriales recientes. 78. De formas diferentes, el corazón de Cristo estuvo presente en la historia de la espiritualidad cristiana. En la Biblia y en los primeros siglos de la Iglesia aparecía bajo la figura del costado herido del Señor, sea como fuente de la gracia, sea como un llamado a un encuentro íntimo de amor. Así reapareció constantemente en el testimonio de muchos santos hasta el día de hoy. En los últimos siglos, esta espiritualidad fue tomando forma como un verdadero culto al corazón del Señor. 79. Varios de mis predecesores se han referido al corazón de Cristo e invitaron a unirse a él con lenguajes muy diversos. A fines del siglo XIX, León XIII nos invitaba a consagrarnos a él y en su propuesta unía al mismo tiempo el llamado a la unión con Cristo y la admiración ante el esplendor de su infinito amor. Unos 30 años después, Pío XI presentaba esta devoción como una suma de la experiencia de fe cristiana. Más aún, Pío XII sostuvo que el culto al Sagrado Corazón expresa de modo excelente, como una sublime síntesis, nuestro culto a Jesucristo. 80. Más recientemente, San Juan Pablo II presentó el desarrollo de este culto en los siglos pasados como una respuesta ante el crecimiento de formas rigoristas y desencarnadas de espiritualidad que olvidaban la misericordia del Señor, pero, al mismo tiempo, como un llamado actual ante un mundo que pretende construirse sin Dios, la devoción al Sagrado Corazón, tal como se desarrolló en la Europa de hace 2 siglos, bajo el impulso de las experiencias místicas de Santa Margarita María Alacoque, fue la respuesta al rigorismo jansenista que había acabado por desconocer la infinita misericordia de Dios. El hombre del año 2000 tiene necesidad del corazón de Cristo para conocer a Dios y para conocerse a sí mismo. Tiene necesidad de él para construir la civilización del amor. 81. Benedicto XVI invitaba a reconocer el corazón de Cristo como presencia íntima y cotidiana en la vida de cada uno. Toda persona necesita tener un centro de su vida, un manantial de verdad y de bondad, del cual tomar para afrontar las diversas situaciones y la fatiga de la vida diaria. Cada uno de nosotros, cuando se queda en silencio, no solo necesita sentir los latidos de su corazón, sino también, más en profundidad, el pulso de una presencia fiable, perceptible con los sentidos de la fe y sin embargo mucho más real, la presencia de Cristo, corazón del mundo. Profundización y actualidad 82. La imagen expresiva y simbólica del corazón de Cristo no es el único recurso que nos da el Espíritu Santo para encontrar el amor de Cristo, y siempre necesitará ser enriquecida, iluminada, renovada gracias a la meditación, la lectura del Evangelio y la maduración espiritual. Ya decía Pío XII que la Iglesia no pretende que en el corazón de Jesús se haya de ver y adorar la que llaman imagen formal, es decir,
la representación perfecta y absoluta de su amor divino, pues no es posible representar adecuadamente con ninguna imagen criada la íntima esencia de este amor. 83. Nuestra devoción al corazón de Cristo es algo esencial a la propia vida cristiana en la medida en que significa nuestra apertura, llena de fe y de adoración, ante el misterio del amor divino y humano del Señor, hasta el punto que podemos sostener una vez más que el Sagrado Corazón es una síntesis del Evangelio. Hay que recordar que las visiones o manifestaciones místicas narradas por algunos santos que propusieron con pasión la devoción al corazón de Cristo no son algo que los creyentes estén obligados a creer como si fuera la palabra de Dios. Son bellos estímulos que pueden motivar y hacer mucho bien, aunque nadie debe sentirse forzado a seguirlos si no constata que le ayudan en su camino espiritual. No obstante, es importante tener presente, como afirmaba Pío XII, que no puede decirse que este culto deba su origen a revelaciones privadas. 84. La propuesta de la comunión eucarística los primeros viernes de cada mes, por ejemplo, era un fuerte mensaje en un momento en que mucha gente dejaba de comulgar porque no confiaba en el perdón divino, en su misericordia, y consideraba la comunión como una especie de premio para los perfectos. En ese contexto jansenista, la promoción de esta práctica hizo mucho bien, ayudando a reconocer en la Eucaristía el amor gratuito y cercano del corazón de Cristo que nos llama a la unión con Él. Podemos afirmar que hoy también haría mucho bien por otra razón, porque en medio de la vorágine del mundo actual y de nuestra obsesión por el tiempo libre, el consumo y la distracción, los teléfonos y las redes sociales, olvidamos alimentar nuestra vida con la fuerza de la Eucaristía. 85. Del mismo modo, nadie debe sentirse obligado a realizar una hora de adoración los días jueves. Pero, ¿cómo no recomendarla? Cuando alguien vive con fervor esta práctica junto con tantos hermanos y encuentra en la Eucaristía todo el amor del corazón de Cristo, adora juntamente con la Iglesia, el símbolo, y como la huella de la caridad divina, la cual llegó también a amar con el corazón del Verbo encarnado al género humano. 86. Lo dicho era difícilmente comprendido por muchos jansenistas, que miraban con desprecio todo lo que fuera humano, afectivo, corpóreo, y en definitiva entendían que esta devoción nos alejaba de la purísima adoración al Dios Altísimo. Pío XII llamó falso misticismo a esta actitud elitista de algunos grupos que veían a Dios tan alto, tan separado, tan distante, que consideraban peligrosas y necesitadas de un control eclesiástico las expresiones sensibles de la piedad popular. 87. Podría sostenerse que hoy, más que al jansenismo, nos enfrentamos a un fuerte avance de la secularización que pretende un mundo libre de Dios. A ello se suma que se multiplican en la sociedad diversas formas de religiosidad sin referencia a una relación personal con un Dios de amor, que son nuevas manifestaciones de una espiritualidad sin carne. Es verdad. Sin embargo, debo advertir que dentro de la misma Iglesia renació con nuevos rostros el dañino dualismo jansenista. Ha tomado renovada fuerza en las últimas décadas, pero es una manifestación de aquel gnosticismo que ya dañaba la espiritualidad en los primeros siglos de la fe cristiana y que ignoraba la verdad de la salvación de la carne. Por esta razón, vuelvo la mirada al corazón de Cristo e invito a renovar su devoción. Espero que pueda ser atractiva también para la sensibilidad actual y de ese modo nos ayude a enfrentar estos viejos y nuevos dualismos a los cuales Él ofrece una respuesta adecuada. 88. Quisiera agregar que el corazón de Cristo nos libera al mismo tiempo de otro dualismo. El de comunidades y pastores concentrados solo en actividades externas, reformas estructurales vacías de evangelio, organizaciones obsesivas, proyectos mundanos, reflexiones secularizadas, diversas propuestas que se presentan como formalidades que a veces se pretende imponer a todos. Esto con frecuencia deriva en un cristianismo que ha olvidado la ternura de la fe, la alegría de la entrega al servicio, el fervor de la misión persona a persona, la cautivadora belleza de Cristo, la estremecida gratitud por la amistad que Él ofrece y por el sentido último que da a la propia vida. Se trata de otra forma de engañoso trascendentalismo, igualmente desencarnado. 89.
Estas enfermedades tan actuales, de las cuales, cuando nos hemos dejado atrapar, ni siquiera sentimos el deseo de curarnos, me mueven a proponer a toda la Iglesia un nuevo desarrollo sobre el amor de Cristo representado en su corazón santo. Allí podemos encontrar el Evangelio entero, allí está sintetizada la verdad que creemos, allí está cuanto adoramos y buscamos en la fe, allí está lo que más necesitamos. 90. Ante el corazón de Cristo es posible volver a la síntesis encarnada del Evangelio y vivir aquello que propuse poco tiempo atrás, recordando a la entrañable Santa Teresa del Niño Jesús. La actitud más adecuada es depositar la confianza del corazón fuera de nosotros mismos, en la infinita misericordia de un Dios que ama sin límites y que lo ha dado todo en la cruz de Jesucristo. Ella lo vivía con intensidad porque había descubierto en el corazón de Cristo que Dios es amor. A mí me ha dado su misericordia infinita, y a través de ella contemplo y adoro las demás perfecciones divinas. Por eso la oración más popular, dirigida como un dardo al corazón de Cristo, dice simplemente: «En ti confío». No hacen falta más palabras. 91. En los próximos capítulos destacaremos dos aspectos fundamentales que hoy debería reunir la devoción al Sagrado Corazón para seguir alimentándonos y acercándonos al Evangelio: la experiencia espiritual personal y el compromiso comunitario y misionero.